El Aspergillus fumigatus es la especie principalmente involucrada en la invasión de los tejidos llamada aspergilosis. Actualmente están incluidos en el filo Ascomycota, aunque su estado telomórfico no se conoce. Las hifas son septadas y desarrollan conidioforos no ramificados en donde se ubican las fiálides, con esporas redondeadas en cadena. Las colonias van del negro al gris o al verde. Son termotolerantes hasta los 50 grados centígrados. Las infecciones respiratorias por Aspergillus ocurren por inhalación de esporas, aunque también puede ocurrir por ingestión de esporas o inoculación por trauma tisular o tratamientos médicos. Las infecciones sistémicas se desarrollan invariablemente en caso de inmunodepresión. La aspergilosis es principalmente una infección respiratoria que sigue a la inhalación de esporas. Debido a que las esporas de Aspergillus fumigatus son pequeñas, pueden atravesar el tracto respiratorio superior y ser transportadas a las partes terminales del árbol bronquial. La germinación de las esporas inhaladas y la invasión de hifas hacia los tejidos dependen de ciertos factores. Las especies patógenas de Aspergillus crecen bien a 37 grados centígrados y producen una amplia variedad de enzimas extracelulares. Las proteasas, con propiedades fibrinolíticas y anticoagulantes, se consideran importantes. Además, un metabolito de Aspergillus fumigatus, la gliotoxina, inhibe tanto la actividad de los cilios como la fagocitosis por macrófagos. La terapia con corticosteroides y el tratamiento a largo plazo con fármacos antimicrobianos promueve la invasión hifal de los vasos sanguíneos que conduce a vasculitis y formación de trombos. Los granulomas micóticos pueden desarrollarse en los pulmones y ocasionalmente en otros órganos internos. Algunas alteraciones atribuidas al Aspergillus son micosis de la bolsa gutural de caballos. Las esporas de Aspergillus fumigatus se encuentran en los alergenos capaces de inducir la condición alérgica de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC en caballos. El aborto micótico en bovinos ocurre esporádicamente y produce placenta engrosada y placas en la piel del feto abortado. La neumonía micótica es una afección poco común de los terneros que están en hacinamiento. La mastitis micótica puede resultar del uso de tratamientos intramamarios que están contaminados. La aspergilosis nasal en perros ocurre periódicamente y es la invasión de la mucosa nasal y de los cornetes. Y en la otitis externa, donde los Aspergillus pueden constituir parte de una infección mixta. Esta condición se asocia frecuentemente con la infección por especies de Aspergillus, particularmente las Aspergillus fumigatus. Suele ser unilateral. Las lesiones a menudo son en forma de placa y se desarrollan en la mucosa de la pared de la bolsa. Cuando las hifas de los hongos penetran en tejidos más profundos, causan necrosis tisular, trombosis, erosión de las paredes de los vasos sanguíneos y daño neural. Los signos clínicos incluyen epistaxis, disfagia y hemiplegia de laringe, con hinchazón postauricular y unilateral. La secreción nasal puede seguir a la acumulación del exudado inflamatorio en la bolsa. El diagnóstico se basa sobre los signos clínicos, evidencia radiográfica de la acumulación de líquido en la bolsa y la demostración de lesiones características por endoscopía. La confirmación se basa en la demostración de hifas fúngicas en muestras de biopsia y el cultivo de aislamiento de Aspergillus fumigatus. Las opciones terapéuticas incluyen la infusión de antimicóticos como el itraconazol dentro de la bolsa y la intervención quirúrgica para hacer frente a una hemorragia grave. La terapia antimicótica oral o sistémica se usa con poca frecuencia debido a la toxicidad potencial y el excesivo costo. La aspergilosis nasal canina se presenta en animales jóvenes de razas dólico-cefálicas de mediana edad. Los signos clínicos a menudo son unilaterales e incluyen secreción nasal sanguíneo purulenta, persistente, con estornudos y episodios de epistaxis. La radiografía puede revelar un aumento de radiolucidez en los cornetes. El cultivo y examen histopatológico de la biopsia son esenciales para la confirmación. La administración de itraconazol a través de tubos insertados quirúrgicamente en los senos frontales y nasales pueden usarse junto al tratamiento sistémico con fluconazol, que debe ser continuo durante 6 a 8 semanas. Esta forma de aborto ocurre esporádicamente en vacas y su prevalencia puede estar influenciada por contaminantes en forraje de mala calidad recolectados en época de lluvia. El Aspergillus fumigatus puede proliferar en enero húmedo, en silaje de mala calidad y en granos de cerveza. La infección alcanza el útero en forma hematógena, causa placentitis que conduce al aborto tardío en la gestación. Las vacas afectadas por general no muestran signos clínicos de enfermedad sistémica. Algunas áreas de la placenta están engrosadas, coriáceas y con necrosis. Los fetos abortados pueden tener placas cutáneas elevadas que se asemejan a las lesiones de la tiña. El diagnóstico se basa en el cultivo de Aspergillus fumigatus, el contenido del abomazo fetal y evidencia histopatológica de placentitis micótica. En las imágenes se muestra una placenta con lesiones necróticas y las lesiones en placa de un feto abortado. El diagnóstico inicial se puede realizar mediante la citología de la muestra. Sin embargo, el género es muy amplio y por lo que el diagnóstico puede ser malinterpretado. El Aspergillus crece en agar saurodextrosa y el diagnóstico se basa en la característica macroscópica de la colonia y en la morfología de las fialoconidias. Los hongos llamados dimórficos se presentan en dos formas distintas, en forma de micelio y en forma de levadura.
Estos hongos se desarrollan como mohos en el medio ambiente o cuando se cultivan en agar dextrosa saurout entre 25 y 30 grados centígrados, mientras que en tejidos animales o cuando se cultivan a 37 grados centígrados en agar de infusión cerebro-corazón crecen como levadura. Los hongos dimórficos asociados con mayor frecuencia a la enfermedad en animales domésticos son el Blastomyces dermatitidis, el Histoplasma capsulatum, el Coccidioides immitis y el Sporotris schenki. Estos hongos son saprófitos en el suelo y sobre vegetación en descomposición, pero son capaces de producir infecciones oportunistas en animales y humanos en caso de darse las condiciones propicias para la infección. Las esporas de estos hongos dimórficos generalmente ingresan al hospedador por vía respiratoria y la infección puede ser diseminada por todo el cuerpo, aunque también puede infectar los tejidos dérmicos después de un traumatismo. En el cuadro se muestran los aspectos epidemiológicos de los hongos dimórficos de interés. Pon pausa al video para que lo estudies. El Blastomyces dermatitidis es un hongo dimórfico que causa la blastomicosis principalmente en perros y humanos. Es un hongo saprófito en suelos enriquecidos con materia orgánica. Cultivado a 25 grados en el laboratorio forma colonias blancas y algodonosas. Las conidias conteniendo esporas tienen forma de perla y nacen directamente de la hifa. Cuando se incuba a 37 grados, las colonias son cremosas y brillantes. En este caso se observan células de levadura de pared muy gruesa y se observa gemación en base ancha. Los perros machos jóvenes de razas deportivas son particularmente propensos a la blastomicosis debido a la exposición frecuente al hongo en el medio ambiente. La infección generalmente ocurre por inhalación de esporas aerosolizadas o fragmentos miceliales. La conversión a la forma de levadura se produce en los tejidos. La forma de levadura, por su pared celular gruesa, es resistente a los neutrófilos y a los fagocitos mononucleares. La adhesina es una proteína de superficie importante que promueve la unión a las células del tracto respiratorio y modula la respuesta inmunitaria del hospedador. La blastomicosis pulmonar es una enfermedad crónica debilitante. Los signos de presentación incluyen tos, intolerancia al ejercicio y disnea. La extensión de la infección puede estar limitada a los pulmones y a los ganglios linfáticos asociados, aunque está determinado en gran medida por la competencia del sistema inmunológico del hospedador. En animales con insuficiencia de la inmunidad mediada por células, puede haber diseminación a la piel, ojos, huesos, sistema nervioso central y en perros machos al tracto urogenital. La presentación clínica de la enfermedad diseminada se relaciona con la distribución y la gravedad de las lesiones que son granulomatosas o piogranulomatosas. Las células de levadura son numerosas en estas lesiones. El tratamiento de elección para perros y gatos es el itraconazol. La anfotericina B se puede combinar con el itraconazol si la infección es grave, aunque los animales deben ser monitoreados por posibles efectos nefrotóxicos de este tratamiento. El Histoplasma capsulatum es el agente etiológico de la histoplasmosis sistémica en perros y gatos. Este hongo se encuentra en el suelo cuando está enriquecido con heces de aves o murciélagos, llamado guano. Los aerosoles por la alteración del polvo debajo de los sitios donde habitan estos animales contiene gran número de esporas. Cuando se cultiva entre 25 y 30 grados en agar destrosa saburó, el hongo crece como colonias blancas con hifas aéreas algodonosas. Las hifas son septadas y tienen pequeñas microconidias y también macroconidias en forma de girasol o de una mina submarina. A 37 grados las colonias son redondas y cremosas. Las células de levadura son pequeñas y ovaladas a esféricas. En frotis de exudados o aspirados teñidos con Giemsa se pueden observar las levaduras dentro de los macrófagos, mientras que el examen histopatológico de los tejidos revelan focos biogranulomatosos que contienen las células de levadura. La mayoría de las infecciones por histoplasma en perros y gatos son asintomáticas. Después de la inhalación, las microconidias son ingeridas por los macrófagos alveolares pulmonares, en los que las formas de levadura persisten y se replican. Pueden encontrarse lesiones granulomatosas en los pulmones de perros y gatos. Se ha registrado la enfermedad diseminada en ambas especies, probablemente asociado con un deterioro de la inmunidad mediada por células. En los perros se encuentran comúnmente lesiones intestinales ulcerativas, mientras que la afectación intestinal en gatos es rara. Los signos clínicos en perros afectados incluyen tos crónica, diarrea persistente y emaciación. Menos frecuentemente se presenta linfadenitis periférica, nódulos cutáneos ulcerativos, lesiones oculares, cojera y disfunción neurológica. Los signos clínicos en gatos se relacionan principalmente con la afectación pulmonar e incluyen disnea, depresión, fiebre y pérdida de peso. La histoplasmosis diseminada es invariablemente fatal en ambas especies. El itraconazol es el fármaco de elección debido a su baja toxicidad. Se puede usar ketaconazol y anfotericina B para el tratamiento,
pero los animales deben ser monitoreados para detectar signos de toxicidad. El hongo geofílico Coccidioides immitis es considerado el hongo más virulento y puede afectar a una amplia gama de especies animales, incluidos los humanos. Aproximadamente 100.000 casos humanos ocurren en los Estados Unidos anualmente, y el hongo se ha agregado a la lista de especies patógenos de potencial uso bioterrorista en los Estados Unidos. El Coccidioides immitis crece en suelo de áreas bajas, áridas o semiáridas del suroeste de Estados Unidos, norte de México y parte del centro y Suramérica. El polvo de estas áreas puede estar muy contaminado con artroconidias. Aunque está agrupado con los hongos dimórficos, el Coccidioides immitis es bifásico en lugar de dimórfico, porque no se producen formas de levadura típica, sino grandes esférulas que contienen endosporas que se desarrollan en los tejidos. Las especies de coccidioides son miembros del filo Ascomycota, pero no se ha demostrado una etapa teleomórfica. Las infecciones respiratorias pueden seguir a la inhalación de artrosporas producidas a partir de la forma de moho del hongo en el suelo. Después de la inhalación, la artrospora es estimulada por la presencia de fagocitos, aumento de CO2 y 37 grados centígrados, a diferenciarse en una esférula multinucleada que luego se reproduce por endoesporulación. Al madurar la esférula se rompe, liberando cientos de endosporas, que pueden madurar en nuevas esférulas en los tejidos circundantes. El gran tamaño de la esférula le permite evitar a los fagocitos. El daño tisular causado es el resultado de la combinación de actividad enzimática y respuesta inmunológica del hospedador. Puede haber diseminación sistémica a partir de las lesiones pulmonares. El cultivo de especies de coccidioides es peligroso. Se deben tomar estrictas precauciones, incluido el uso de gabinete o campana de riesgo biológico. El diagnóstico realmente se basa en hallazgos clínicos y en la histopatología. Cuando se cultivan en agar destrozas Sauroud entre 25 y 30 grados centígrados, las colonias son brillantes, húmedas y grises, volviéndose blancas y algodonosas. Los artroconidios en forma de barril de paredes gruesas están separados por células vacías degeneradas y se liberan después de la fragmentación de las hifas. La historia puede indicar que un animal sospechoso provenía de una zona endémica de la enfermedad. Las radiografías del tórax o de las extremidades afectadas pueden detectar lesiones compatibles con coccidioidomicosis. Las esférulas de especies de coccidioides pueden demostrarse en exudados o aspirados aclarados con hidróxido de potasio, y también pueden identificarse en tinciones de secciones de tejido. Aunque muchos animales de estas regiones endémicas se infectan, relativamente pocos desarrollan la enfermedad clínica. La especie doméstica afectada con mayor frecuencia es el perro. La enfermedad en perros varía de asintomática a diseminada y fatal. Los perros con coccidioidomicosis pulmonar leve presentan signos inespecíficos como tos, fiebre e inapetencia y pueden recuperarse espontáneamente. Los animales con extensas lesiones pulmonares muestran tos persistente, debilidad, depresión, fiebre fluctuante y pérdida de peso. La diseminación de lesiones pulmonares, que con frecuencia se relaciona con inmunosupresión, a menudo resulta en osteomielitis, con cojera y evidencia radiológica de destrucción ósea a medida que avanza la infección. Otros tejidos, incluida la piel, pueden ser afectados. Las terapias con azoles, continuada por lo menos 6 meses, pueden ser eficaz, pero pueden producirse recaídas. Las especies de Sporotrix pertenecen al filo Ascomycota. La infección con este hongo se produce en forma esporádica en caballos, gatos, perros y seres humanos. El Sporotrix schenki se encuentra en todo el mundo y es particularmente importante en regiones tropicales y subtropicales. El hongo es saprófito en vegetación muerta o senescente, en las espinas de las rosas, madera, heno, paja y musgo. La esporotricosis es una enfermedad cutánea o linfocutánea crónica que rara vez se generaliza. La diseminación ocurre generalmente en individuos inmunodeprimidos. La infección generalmente se adquiere del medio ambiente como resultado de la inoculación de esporas debajo de la piel, en pinchaduras o en heridas, donde se desarrollan como forma de levadura. Los gatos infectados portan el organismo en cavidades nasales, bucales y en las uñas, facilitando la transmisión a través de la mordedura y arañazos a humanos. Cuando se cultiva en agar dextrosa Sauroud, las colonias de moho crecen rápidamente y son blancas, volviéndose con el tiempo negras, marrones, arrugadas y correosas. Los conidios en forma de pera nacen de conidioforos en patrón de roseta. Cuando se cultiva de 35 a 37 grados centígrados en agar infusión de cerebro-corazón, se desarrollan colonias cremosas de levaduras. Las células de levadura tienen forma ovalada o alargada, también llamada forma de cigarro. Al examen microscópico directo de exudados de lesiones felinas teñidas con azul de metileno generalmente revela un gran número de células de levadura.
La esporotricosis linfocutánea es la forma más común de la enfermedad en caballos. Las esporas de hongos pueden entrar a través de abrasiones en la piel en la parte inferior de las extremidades. Se desarrollan nódulos que se ulceran y secretan un exudado amarillento a lo largo del curso de los vasos linfáticos superficiales. El edema subcutáneo en la extremidad afectada puede resultar de la obstrucción linfática. El tratamiento con ioduros inorgánicos administrado en la alimentación debe continuar durante aproximadamente 30 días después de la recuperación clínica. Los animales sometidos a tratamiento deben ser controlados para detectar signos de yodismo. El itraconazol, fluconazol y voriconazol son eficaces para la forma linfocutánea de la esporotricosis. La remoción quirúrgica de las lesiones tempranas puede ser factible. En gatos, las lesiones cutáneas nodulares ocurren con mayor frecuencia en las patas, la cabeza y la cola. Los nódulos secundarios pueden desarrollarse a lo largo del curso de los vasos linfáticos. La infección puede extenderse a otros sitios de la piel al acicalarse con la lengua. Los nódulos se ulceran y descargan un exudado seropurulento. Después de la ulceración, extensas áreas del músculo y el hueso subyacentes pueden quedar expuestos. El gran número de células levadura en las descargas de los gatos pueden representar un peligro para la salud de los humanos que manipulan los animales afectados. La esporotricosis en perro a menudo se manifiesta como múltiples lesiones cutáneas alopécicas, ulceradas y con costras sobre la cabeza y el tronco. La afección linfocutánea ocurre ocasionalmente y la enfermedad diseminada es rara. El itaconazol, fluconazol y voriconazol son tratamientos eficaces para la esporotricosis. El término zigomicosis se aplica a la enfermedad causada por la infección con un miembro del filum Zygomicota. Los zigomicetos son saprófitos ampliamente distribuidos que pueden causar infecciones oportunistas esporádicas que son asociadas con enfermedades crónicas de la mucosa nasal y tejidos subcutáneos. Se llama mucormicosis a una zigomicosis causada por los géneros Mucor, Rhizopus y Lixtemia, anteriormente llamada Absidia. Mucormicosis proviene de que estos hongos son miembros del orden Mucorales. Se encuentran esporádicamente en todo el mundo y la infección puede estar asociada con inmunosupresión. La mucormicosis puede desarrollarse en forma de enfermedades sistémicas y ha obtenido notoriedad recientemente por su relación con el COVID-19, llamado popularmente hongo negro. Estos hongos se conocen comúnmente como mohos de alfiler o de pan, porque sus esporangios oscuros se asemejan a cabezas de alfiler y a menudo se encuentran creciendo en pan rancio. Producen rizoides parecidos a raíces que le permiten el anclaje a la superficie. Los miembros de orden mucorales son saprófitos presentes en el suelo y vegetación. Sus esporas a menudo se transmiten por el aire. El crecimiento es rápido, llenando la placa de cultivo con colonias esponjosas de color gris o marrón grisáceo en pocos días. La mucormicosis es la zigomicosis que se presenta más frecuentemente y, como se dijo, es causada por los hongos del orden mucorales. La vía de entrada de estos hongos probablemente sea a través de abrasiones menores en la piel o de las membranas mucosas. La infección con estos patógenos oportunistas resultan en lesiones granulomatosas producto del depósito eosinofílico alrededor de las hifas, que puede representar la formación de complejos inmunes. A menudo involucran el tracto gastrointestinal, el tracto respiratorio y ganglios linfáticos asociados. La enfermedad clínica puede ser grave con diseminación a otros órganos debido al angiotropismo de estos agentes. La infección por estos hongos es poco común en pacientes sanos e inmunocompetentes. Los factores que pueden predisponer a la infección incluyen inmunodeficiencia, terapia con corticosteroide, administración prolongada de antibióticos de amplio espectro y enfermedades virales como panleucopenia y peritonitis infecciosa en gatos. Son termotolerantes, lo que les permite crecer la temperatura corporal central. La infección puede seguir a la ingestión o inhalación de esporas de fuentes ambientales contaminantes. Las hifas invaden la mucosa, submucosa y las paredes de los vasos locales, produciendo una vasculitis trombótica necrotizante aguda. Las lesiones pueden ser crónicas, localizadas y granulomatosas. Las mucormicosis de animales domésticos se presentan en esta tabla. Muchas veces los signos clínicos relacionados con la condición patológica que predispone a la invasión de hongos puede enmascarar los signos que surgen de la infección fúngica. Debido a la naturaleza esporádica de estas condiciones, la prevención es difícil. Siempre que sea posible, la exposición a las esporas debe ser minimizado, asegurando una ventilación adecuada y mediante la exclusión de alimentos con moho en la dieta. Clínicamente no se puede diferenciar el género causante de la infección, por lo que la diferenciación de los géneros Listemia, Mucor y Rhizopus se realiza en laboratorios de referencia. En el laboratorio, las características morfológicas permiten la diferenciación de los géneros como se muestra en la imagen.
Las muestras para examen de laboratorio deben incluir tejidos para histopatología y cultivo. La placenta, el contenido estomacal de los fetos y las secreciones uterinas deben obtenerse de los casos de aborto. Los procedimientos de laboratorio incluyen el cultivo y aislamiento del hongo y la demostración de las hifas en los tejidos afectados. La rumenitis micótica en bovinos puede ser consecuencia del daño de las mucosas asociado con la acidosis láctica ruminal. La apariencia microscópica de los hongos causantes de las lesiones ruminales sugiere que en la mayoría de los casos, los cigomicetos del género Lichtenstein o Apsidia y Mucor están involucrados. Los infartos de las paredes ruminales debido a la trombosis, necrosis y hemorragia son las principales características de las lesiones micóticas. La extensión del proceso inflamatorio a través de la pared ruminal da como resultado una peritonitis fibrinosa. La abomascitis ulcerativa cigomicótica en terneros puede seguir a una infección neonatal, también puede producir perforación y peritonitis. Las micotoxinas son metabolitos secundarios de ciertas especies de hongos. Estas se producen cuando estas especies encuentran las condiciones apropiadas para su crecimiento en cultivos, pastos o alimentos balanceados almacenados. La intoxicación aguda o crónica que sigue a la ingestión de material contaminado con micotoxinas se denomina micotoxicosis. No son contagiosas, tienden a ser esporádicas, estacionales y asociadas a determinados lotes de alimentos balanceados para animales. Se conocen más de 100 especies de hongo que elaboran micotoxinas y aproximadamente 400 metabolitos secundarios con actividad toxigénica. En esta clase tomaremos como ejemplo 4 de las micotoxicosis más frecuentes: la aflatoxicosis, el ergotismo, la ocratoxicosis y el estrogenismo micótico. La mayoría de los hongos que producen toxinas u hongos toxigénicos pertenecen al grupo Penicillium, Aspergillus fusarium y Claviceps. Las micotoxinas son compuestos no antigénicos de bajo peso molecular. Muchas son termoestables y pueden mantener la toxicidad después de la exposición a temperaturas utilizadas para los procedimientos de procesamiento de alimentos. Una micotoxina particular puede ser producida por varias especies de hongos. A su vez, un mismo hongo puede producir varias micotoxinas que pueden diferir en actividades biológicas produciendo un efecto clínico complejo. La ingestión de material vegetal o alimento balanceado contaminado puede inducir un proceso de enfermedad. La exposición a las micotoxinas no induce respuesta inmune protectora y muchos son activos a mínimas dosis o niveles dietéticos bajos. La acumulación en tejidos de animales productores de alimentos o la excreción en la leche puede resultar en una exposición humana. Las características epidemiológicas y clínicas de la micotoxicosis se resumen en el presente diagrama. Para el crecimiento y la producción de toxinas debe estar disponible para el hongo un sustrato adecuado junto con humedad y niveles óptimos de temperatura y oxígeno. Algunas micotoxicosis tienen una alta prevalencia en regiones geográficas particulares donde las prácticas agrícolas favorecen su ocurrencia. Las micotoxicosis tienden a ser más comunes en países en vía de desarrollo donde los métodos de recolección y almacenamiento son inadecuados y donde las regulaciones destinadas a prevenir la distribución y venta de cultivos sospechosos para el consumo humano o la alimentación animal no son tan rigurosas. Los hongos toxigénicos pueden crecer preferentemente en ciertas partes de la planta. Algunos prefieren las semillas o granos que contienen carbohidratos y otros utilizan el sustrato de celulosa en tallos fibrosos u hojas. El diagnóstico de la micotoxicosis también puede complicarse por la presencia de varias especies toxigénicas en una misma fuente de alimento. La gravedad de los signos clínicos está influenciado por el tiempo de exposición a los alimentos contaminados y a la cantidad de micotoxina ingerida. La susceptibilidad puede variar según la especie, la edad y el sexo. Pon pausa al video para que estudies el diagrama. El diagnóstico se basa en la presentación clínica y en la demostración de niveles de una micotoxina específica en los alimentos balanceados o en los tejidos animales. Es una característica de algunas micotoxicosis producir evidencia clínica de órganos particulares, como el hígado o el sistema nervioso central. La inmunosupresión, mutagénesis, neoplasias o teratogénesis también puede resultar de la exposición. Excepto de los brotes de enfermedad aguda, los signos clínicos son vagos. Las características epidemiológicas y los hallazgos post-mortem pueden ser de valor diagnóstico. La confirmación requiere la demostración de niveles significativos de micotoxina en el alimento procesado o en tejidos animales. Algunas toxinas pueden demostrarse en tejidos obtenidos post-mortem. Cuando se trata de granos molidos sospechosos, la extracción y detección por cromatografía puede ser necesaria. Solo algunos lotes de alimento pueden estar contaminados y las micotoxinas pueden distribuirse de manera desigual en un mismo lote, complicando su detección.
El crecimiento de hongos contaminantes en los alimentos almacenados debe limitarse por medidas apropiadas de control después de la cosecha y durante el almacenamiento. Se deben vigilar exhaustivamente la contaminación por micotoxinas los lotes de alimentos para consumo humano y animal mediante un muestreo adecuado. Existen métodos para desintoxicar lotes de alimentos contaminados como amoníaco a alta temperatura y presión, ozono y la dilución de alimentos contaminados con suministros no contaminados, aunque esta última es ilegal en algunos países. En caso de la presencia de hongos en forraje, debe hacerse un cambio inmediato de la rotación. Un pastoreo regular previene la formación de semillas en el pasto y de los hongos que se desarrollan en ellas. No se debe administrar a los animales cereales o forraje que contenga evidencia de contaminación fúngica. Los hongos asociados con la producción de aflatoxinas que causan la aflatoxicosis incluyen el Aspergillus flavus, el Aspergillus parasiticus y el Aspergillus nominus. Las aflatoxinas son difuranocumarinas y su ingestión produce una enfermedad clínica en una amplia gama de animales, incluido el hombre. Muchos sustratos apoyan el crecimiento de especies toxigénicas de Aspergillus y la producción de aflatoxinas. Maíz, trigo, avena, cebada, arroz, así como maní y otros frutos secos se encuentran entre los cultivos que pueden ser naturalmente contaminados por estas micotoxinas. El crecimiento de hongos y la producción de micotoxinas se establece cuando el contenido de humedad de un cultivo cosechado o el alimento almacenado es cercano al 16% y en un rango de temperatura de 14 grados a 30 grados centígrados. Todas las especies de animales son susceptibles a las aflatoxinas, aunque los animales jóvenes y los animales monogástricos son más susceptibles que los rumiantes adultos. Los brotes suelen ser estacionales y esporádicos. No hay evidencia de contagio lateral hacia los animales en contacto. 4 aflatoxinas son particularmente importantes en la producción de enfermedad: B1, B2, G1 y G2. La aflatoxina B1 es la micotoxina que se encuentra con mayor frecuencia en brotes y es particularmente tóxica para los seres humanos y animales, ya que es hepatotóxica y cancerígeno. Después de la absorción del tracto gastrointestinal, las aflatoxinas son metabolizadas por el hígado, siendo este el principal órgano afectado por las aflatoxinas, con necrosis hepatocelular y deterioro de la función hepática. En el bovino, la aflatoxina B1 escapa a la degradación del rumen y se convierte en una forma hidroxilada llamada aflatoxina M1, que se excreta en la leche. La toxicidad se relaciona con la unión de macromoléculas, especialmente el ácido nucleico y nucleoproteínas. En consecuencia, los efectos tóxicos incluyen reducción de la síntesis de proteína, carcinogénesis, teratogénesis y aplasia de la corteza tímica, que conduce a una inmunidad mediada por células deprimida. La presentación clínica suele ser inespecífica. Puede ser evidente una mayor susceptibilidad a las enfermedades infecciosas. La gravedad de los signos clínicos depende de la cantidad de micotoxinas ingeridas y la recuperación está relacionada con la duración de la exposición. Puede aumentar la aparición de fallos en la vacunación. La aflatoxicosis subaguda está asociada con la exposición prolongada a bajas concentraciones de toxina. Generalmente se presenta como un retardo en el desarrollo y una tasa de crecimiento disminuida. La inmunosupresión genera una prevalencia creciente de infección endémica y respuestas inadecuadas a la vacunación de rutina, lo que puede detectarse en grupos animales afectados. Esa forma insidiosa disimulada de aflatoxicosis es a menudo de mayor importancia económica que las formas agudas de la enfermedad asociadas con altas concentraciones de toxina en la dieta. La aflatoxicosis aguda en el bovino puede provocar rápidamente la muerte. Los terneros afectados pueden mostrar ceguera, caminar en círculos, tenesmo, diarrea y convulsiones. Puede ocurrir fotosensibilidad cutánea hepatógena. Los signos clínicos de aflatoxicosis en perros son inespecíficos e incluyen depresión, anorexia, vómito, diarrea, ictericia y epictaxis. El ergotismo se presenta en todo el mundo en muchas especies de animales domésticos y en humanos. Es producto de la ingestión de niveles tóxicos de ciertos alcaloides ergopéptidos encontrados en los esclerosios del hongo Clavicet purpurea. Esta especie de hongo coloniza las espigas de algunos pastos y cereales como el centeno y la cebada. Su toxicidad puede retenerse en el ensilaje. La semilla es destruida y reemplazada por un esclerosio, que consiste en un micelio que se agranda, se endurece y se oscurece, también conocido como cornezuelo de centeno. Los alcaloides ergopéptidos más importantes en los esclerosios son la ergotamina, la ergometrina y otros derivados del ácido lisérgico. Estos alcaloides tienen varios efectos farmacológicos que incluyen la estimulación directa de los nervios adrenérgicos que irrigan el músculo liso arteriolar e inhibición de la secreción de prolactina.
El ergotismo convulsivo es una forma aguda poco común de la enfermedad. Ocasionalmente es observado en bovinos, ovinos y equinos expuestos a grandes dosis de ergotamina. Los signos clínicos incluyen episodios compulsivos o de somnolencia. Si se absorben cantidades más pequeñas de micotoxina durante periodos relativamente largos, se produce constricción arterial persistente y daño endotelial. Los efectos de esos cambios más notorios en las extremidades del cuerpo son trombosis e isquemia. La hinchazón y enrojecimiento de las extremidades acompañado de cojera y la rigidez van seguidas de una gangrena terminal. En climas cálidos puede ocurrir hipertermia en el ganado que ingiere alcaloides ergopéptidos. A pesar de que los ergopéptidos pueden ejercer un efecto similar a la oxitocina en el útero gestante, el aborto no es una característica del ergotismo. La ocratoxicosis es producida por un grupo de isocumarinas denominadas ocratoxinas. En climas templados, el Penicillium verrucosum se asocia con la producción de estas micotoxinas, mientras que en climas tropicales al Aspergillus alutaceus, aunque otras especies relacionadas producen ocratoxinas en granos almacenados con un alto contenido de humedad. Aunque las ocratoxinas se encuentran principalmente en cereales como la cebada, avena, centeno, trigo o maíz, se han detectado en subproductos animales y también en fruta fresca, zumo de uva, vino y granos de café. Se han descrito 4 ocratoxinas A, B, C y D. La ocratoxina A es el miembro más común y el más tóxico del grupo. Los cerdos, aves de corral y los perros son las especies más afectadas por estas micotoxinas. Los rumiantes tienen una alta tolerancia a estos compuestos. La ocratoxina A es una nefrotoxina potente termoestable que también es inmunosupresora y carcinogénica. Muchos de los efectos biológicos de la ocratoxina A se relacionan con interferencia con la síntesis de proteína. Los perros son extremadamente sensibles a la ocratoxina A. Varias especies de Fusarium producen sustancias estrogénicas, en particular la cearalenona, incluidas el Fusarium graminearum y el Fusarium culmorum, que crecen en maíz mohoso, rastrojo de maíz, avena, cebada, trigo, centeno y arroz. La cearalenona es un potente estrógeno no esteroideo y sus metabolitos pueden unirse a los receptores de estrógeno, induciendo un síndrome en animales conocido como hiperestrogenismo. El metabolito secundario de la cearalenona, el alfa-cearalenol, se ha comercializado como un promotor de crecimiento. La cearalenona no se ajusta a la descripción habitual de una toxina fúngica en su estructura molecular o en su actividad biológica. Sus efectos indeseables principales son sobre la fertilidad en algunas especies. El ganado afectado puede presentar infecciones vaginales, secreciones vaginales, linfomanía, desarrollo mamario normal en novillas prepúberes. La cearalenona puede excretarse en la leche, lo que representa un riesgo para la salud humana. Hasta aquí el tema de micología veterinaria.